Muy bien, continuamos con el versículo 16 de Juan capítulo 3. Aquí lo tenemos. ¿Qué dice? Lo vamos a leer todos, ¿ok? Repitan conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ahora ya les expliqué el contexto. La pregunta es, de acuerdo a lo que hemos visto en los versículos anteriores. ¿Ok? Los versículos anteriores, Jesús usa una comparación de una historia o de un acontecimiento que sucedió en el pueblo de Israel, como dice el versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado. ¿Para qué? Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ah, ¿Por qué al creer en Jesucristo uno recibe la vida eterna? ¿Por qué? Según el versículo 15. El versículo 16 nos responde, o por lo menos da una razón de por qué hay vida eterna en Cristo Jesús. Porque Dios le da vida a la persona que cree en Cristo. Porque no se va a perder en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la razón, no? ¿Y cuál es el propósito? Es muy famoso este texto que hemos leído, el versículo 16. ¿Ok? Pero al estudiar el contexto le vamos a encontrar el sentido correcto de Juan 3:16. El texto comienza con un ¿por qué? Porque esto se relaciona con el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo anterior? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, ¿cuál es la razón? La idea aquí es, ¿por qué al creer en aquel que fue levantado, como dice los versículos anteriores, es decir, Jesucristo, el Hijo del Hombre, que ya les expliqué, y también lo explicamos en el video anterior, qué significa eso? Tiene vida eterna, ¿no? Entonces, aquí tenemos una de las razones por qué hay vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es por qué? ¿Qué dice aquí? De tal manera amó Dios al mundo. Esa es una de las razones de por qué aquel que cree en Cristo recibe, o mejor dicho, Dios le da vida eterna. Yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque ya creí en Jesucristo. No sé ustedes, ¿verdad? Si ya creyeron en Jesucristo, entonces también tienen que vida eterna. ¿A qué mundo amó Dios? Es otra pregunta, ¿no? Porque dice aquí que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Pero ¿cuál mundo? El mundo entero. En el mundo
de personas que vivimos en este mundo. Muy bien. ¿Un mundo qué? Perdido. Por eso dice en el versículo anterior, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. ¿Qué sucede con aquellos que están dentro de este mundo perdido, que creen en Jesucristo? Note, que creen en Jesucristo. ¿Tienen qué? No dice tendrán vida eterna. ¿Cómo dice el texto? El versículo anterior, ¿verdad? Tiene vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna. Ahora, debo explicarles algo. ¿Qué es vida eterna? Una vida larga, ¿no? Sí. Se puede aplicar así. Se puede decir así. Pero ¿sabe qué? Esa vida eterna se refiere a tener una relación personal con Dios. Es una relación espiritual con Dios. Esa es la vida eterna. Yo tengo vida eterna. Tengo relación personal con Dios. He creído en Jesucristo y por lo tanto Dios me ha dado vida eterna. Estoy seguro, ¿no? Entonces, tienen vida eterna. El texto dice, no se pierda. Es decir, aquel que cree no se perderá juntamente con el resto de las personas que están en el mundo perdido. Lo voy a explicar así, ¿ok? Supongamos que este es el mundo, ¿no? Dios amó a todo este mundo, todas las personas, en general. Como Dios amó al mundo entero, y en este mundo que Dios amó, no se van a salvar todos, ¿eh? Escuchen bien. Antes de seguir, quiero explicarles, o tal vez responder una pregunta que sería, ¿cómo Dios mostró su amor? ¿Ok? ¿Cómo es que Dios amó al mundo? ¿Qué hizo Dios para amar al mundo? ¿Qué dice aquí? Dio a su, note, unigénito. Después le puse el acento. Evelyn. Unigénito, su único hijo. Dios desde los cielos envió a su hijo a este mundo. ¿Para qué? Para mostrar su amor. Romanos 5:8 también lo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios para amar este mundo? Regaló su único. ¿Qué Dios, qué amor tan grande, ¿no? Este tipo de amor de Dios comunica el amor compasivo de Dios. Dios es un Dios compasivo, ¿no? El mundo ya está perdido en sus delitos y pecados. El mundo está bajo la condenación por su pecado. ¿Cómo mostró el amor de Dios? Ha dado a su Hijo unigénito, ¿ok? El amor de Dios en favor del mundo perdido. Esto es lo que se llama la gracia de Dios. Se define también como el amor sacrificial. El amor de Dios es un amor sacrificial, ¿ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué entiendes por eso? Amor, ¿qué? Sacrificial. ¿Qué entiendes? ¿Cómo lo explicas? El amor sacrificial es que Dios ha dado a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Ok? Ese es el favor
de Dios. Ese es el amor sacrificial. El amor de Dios también es amor incondicional. Este tipo de amor es muy profundo. ¿Ok? ¿Qué es amor incondicional? Amor incondicional, o dicho de otra manera, es amor sin condiciones. ¿Qué significa eso? Significa que no le ¿qué? No le condicionamos a Dios. Algo así, ¿no? O no le dimos a Dios una razón para que nos haya amado. Ahora sí, ¿qué es amor incondicional? Amor incondicional es que Dios nos amó sin condiciones. Es decir, no es porque vio algo en nosotros para que nos haya amado. ¿Sí? ¿Se van entendiendo? ¿O qué le diste tú para que Dios te haya amado? ¿O qué le puedes dar a Dios para que te ame? No, Él nació de su corazón. Él dijo, este mundo está perdido. Pobre mundo, se va a morir en sus delitos y pecados. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 14, ¿no? ¿Qué dice el versículo 14? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque aquellos israelitas que eran mordidos por la serpiente, pues ya estaban condenados, ¿no? Pero ¿qué sucedía si miraban a la serpiente de bronce que Moisés levantó? Vivían, no morían. Imagínense hasta dónde llega el amor de Dios ahora para con nosotros los pecadores. Solamente que necesitamos, ¿qué necesitamos hacer? Creer en Jesucristo. Entonces, el amor incondicional tiene que ver con eso, que no le dimos nada o alguna razón a Dios para que nos haya amado. Dios no vio algo en nosotros para que nos haya amado. Si Dios nos mira como somos, lo que miraría es, ¿qué miraría en nosotros? Miraría imperfección, pecado, ¿ok? Somos pecadores por naturaleza. Y por lo tanto merecemos la condenación. Todos los hombres estamos bajo la condenación. Pero ¿qué sucede cuando creemos en Jesucristo? Según el texto, nos da lo opuesto a lo que merecemos. Por eso dice aquí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. ¿Alguien puede buscar Romanos 6:16? Y también, a ver, nadie busca Romanos 6:23. Evelyn busca Efesios 2:8. Y Marisela busca Hechos 4:12. Vamos a leer estos tres textos. Muy bien. ¿Efesios qué? Efesios 2:8, Romanos 6:23 y Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y versículo 12. Cuando lo tengan vamos a continuar. Entonces, la salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. A ver, ¿qué dice Romanos 6:23? Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida, Dádiva. Porque la paga del pecado es muerte. Más el regalo, más la dádiva, es que vida eterna en Cristo Jesús. Claramente nos muestra que allí el castigo por el pecado es la muerte. Muerte espiritual, ¿no? Ok. Más el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La vida eterna, la salvación, pues. Se recibe solamente por la fe. A ver, Evelyn, de capítulo Efesios 2:8, ¿qué dice?
por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Lo podemos decir de esta manera, porque por el favor de Dios o porque por el regalo de Dios es que ustedes son salvos. ¿Ok? ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de creer en Cristo Jesús, que va relacionado con nuestro texto que estamos estudiando, ¿no? ¿Y esto qué? No de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea que Dios nos salva a todo el mundo que amó. Dios amó a todo el mundo perdido, ¿verdad? Pero no los va a salvar a todos los que viven en ese mundo perdido en el cual Dios amó. ¿Sí? ¿Queda claro, verdad? Solamente aquellos que creen. Dios nos salva a todo el mundo perdido, que Dios o a quienes Dios le mostró su amor sacrificial, su amor incondicional, solamente aquellos que creen. Hay una condición, ¿no? La única condición es que tú y yo creamos. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú y yo no creemos? Nos vamos a morir con el veneno del pecado como aquellos israelitas murieron en el desierto. Pensando que no es cierto que si miras la serpiente vas a sanar o vas a vivir. Pensando que si no crees en Cristo, sí, yo creo en Dios, pero en Cristo no. Pues hay muchas ideologías que podríamos tener, ¿no? Pero hay una condición, es creer. Dios ya dio su Hijo como único medio para salvar. Ahora, Hechos 4:12, a ver, Marisela, ¿cómo dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Clarísimo, ¿no? En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay vida eterna, ¿ok? En ningún otro hay perdón de pecados, ¿ok? En ningún otro hay salvación, ¿por qué? Porque no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro nombre dado a los hombres, dado al mundo perdido, dado a los hombres en que, ¿cómo dice? En que podemos ser salvos. A ver, léelo otra vez. No hay otro nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ok, lo voy a apuntar aquí mejor. Primero leímos Romanos 6:23. Romanos 6:23. Efesios 2:8. Y Hechos capítulo 4, versículo 12. Muy bien. Pero, ¿por qué la vida eterna se encuentra al creer en su Hijo? No solamente es decir creer en Dios, sino creer en su Hijo, ¿no? Porque muchas personas dicen, es que yo creo en Dios, pero no creen en el sacrificio de Cristo. No creen en Jesucristo. ¿Ok? O sea, lo que Dios quiere es que creamos en Jesucristo. Pero continuamos con estas razones de por qué la vida eterna o el nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, regresen en Juan capítulo 3 para poder ver, y a manera de resumen vamos a explicar la siguiente razón, ¿ok?
La pregunta es, ¿por qué la vida eterna se encuentra en Cristo Jesús? El versículo 16 está la primera razón. Porque Dios nos amó de tal manera. ¿Y qué hizo Dios? Nos dio su Hijo amado, su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel o aquellos que creemos en Él no se pierda o no nos perdamos, sino, esta palabra más se puede traducir como sino o más tenga vida eterna. ¿Okay? Pero ¿cuál es la siguiente razón? El versículo 17 nos dice, ahí vamos al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Aquí vamos a poner versículo 17. Aquí vamos a terminar. Solo a manera de resumen lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios amó ¿quién? Al mundo, ¿verdad? Dios dice que no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo. Imagínate que Dios hubiera enviado su Hijo al mundo para condenar al mundo. Estuviéramos fritos, condenados pues. No, Dios no envió su Hijo para eso. Sin embargo, aquellos que no creen, aunque Dios los haya amado, porque estamos dentro del mismo mundo perdido, se van a condenar. Claramente está en la Biblia. ¿Ok? El versículo 17 nos enseña también dos aspectos del amor de Dios. O dicho de otra manera, es un resumen de dos aspectos del amor de Dios. Número uno, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? De esta frase para acá, le vamos a llamar lo que es la misericordia de Dios. Aquí podemos ver una definición de la misericordia de Dios. Ese amor compasivo es la misericordia de Dios, ¿ok? ¿Cómo funciona la misericordia de Dios? Lo podemos ver en esta parte del texto. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Cómo se llama si el texto dijera, porque Dios envió su Hijo para condenar al mundo? ¿Cómo se llama ese aspecto? Se llama la justicia de Dios. Pero Dios no envió su Hijo para hacer justicia. Sí, en un sentido, cuando hablamos de la justicia de Dios, pero a través de Cristo Jesús también. Ese es otro tema, pero aquí podemos ver la misericordia de Dios, ¿ok? Pero hay otra parte, la segunda parte, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. Ese es lo que se le llama la gracia de Dios. Dios es Dios de gracia y Dios de misericordia. ¿Ok? Efesios también, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida eterna juntamente con Cristo. De manera que el amor de Dios es Dios amando y acercándose al mundo perdido de los hombres, al mundo donde vivimos nosotros, a las personas, y es como si Dios viniera a decirnos y a ofrecernos, o a darnos instrucciones, a mandarnos, ¿ok? O a explicarnos acerca de la salvación y de la vida eterna, ¿no? Que todos aquellos que creen, Dios les da lo opuesto a lo que merecen. ¿Les da qué? Salvación y vida eterna. Muy bien, ya tomamos mucho tiempo, pero los siguientes versículos nos muestran. Solo vamos a leer versículo ¿qué? Este es el versículo 17, ¿no? ¿Qué dice versículo 18? El que en él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre ¿qué? Del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Bueno, en el siguiente estudio vamos a explicar de qué se trata esto. Vemos la misericordia, vemos la gracia de Dios, pero a partir del versículo 18 vemos que un aspecto de la justicia de Dios. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Está claro? Esto es lo que también se llama el Evangelio. Esto es lo que predicamos en las asambleas, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Muy bien, gracias por ver este video y gracias a ustedes. Que Dios me los bendiga.